amigos, les habla John Carvajal de Inversiones CryptoJack. El día de hoy vamos a ver cuánto he ganado en el Megadrop de Binance sin tener que invertir mucho, pues apenas invertí $10. El resto de la inversión es lo mismo que he invertido en los Launch Pool. Si viste el video anterior te diste cuenta que hay 3 formas de ganar en los Launch Pool. Esta sería una cuarta forma, por eso te aconsejo que te quedes hasta el final de este video para que veas cómo seguir potenciando esa misma inversión. Así que sin más preámbulos, empecemos. Antes de entrar en materia, lo primero que vamos a dejar claro es qué es el Megadrop de Binance, para lo cual aquí mismo en la página de Binance podemos verlo. ¿Qué es el Binance Megadrop? Dice: Binance Megadrop es una plataforma de lanzamiento de tokens que se integra a la perfección con Binance Simple Air y la billetera de la Web3 de Binance, reinventando así la experiencia de los airdrops. Megadrop asegura a los usuarios acceso anticipado a determinados proyectos de la Web3 antes de que se incluyan en Binance. En resumen, es un nuevo estilo de airdrops en los que no basta solo con tener en staking cierta criptomoneda como la misma BNB en los Launch Pool o por ejemplo Atom en la wallet de Keplr, con la cual he ganado varios airdrops. Arriba a la derecha de la pantalla te dejo un video para que veas los miles de dólares que he ganado con estos airdrops. Como les venía comentando, no basta solo con hacer staking, sino que adicional hay que cumplir con ciertas condiciones y misiones fijadas por los desarrolladores de cada proyecto y por lo cual nos darán puntos. Obviamente, entre más se invierta, mayor será la cantidad de puntos que recibamos y por consiguiente mayor será la ganancia. Esto de los puntos es una tendencia de marketing que se generó ya hace varios meses, en los cuales los proyectos buscan incentivar el uso de sus protocolos, dando como recompensa puntos que al momento del lanzamiento del proyecto estos serán cambiados por sus criptomonedas. Acá podemos ver unos ejemplos de puntos que he acumulado. Mire, como pueden ver acá, he acumulado 1200 puntos de LXP. Esto pertenece al proyecto de Línea, en el cual sacaron todo este conjunto de misiones que más o menos duraron 2 meses. Aquí venía uno semana por semana haciendo todas estas tareas, en las cuales pues había que jugar ciertos juegos, en otros había que seguirlos en X, mintear ciertos NFTs. En fin, había muchas misiones que teníamos que ir haciendo semana tras semana para ganarnos estos puntos que ustedes ven acá. Acá tenemos otro ejemplo. Este es un proyecto que pertenece a la red de Solana, se llama Camino. Aquí, como pueden ver, tenemos un contador de puntos, el cual se está moviendo constantemente. ¿Y de qué depende? Pues de la cantidad que uno invierta y del tiempo también que uno la deja aquí invertida. Esto ya hace varios meses que se viene implementando en diferentes protocolos. Aquí podemos ver que en la temporada 1 sumé 2713 puntos. La verdad fueron muy pocos, por eso no me alcanzó para ganar este airdrop. Pero aquí en la temporada 2, como ustedes pueden ver, pues ya llevo más del doble, 6225. Entonces aquí podemos ver ejemplos de esta acumulación de puntos que, como les digo, al final pues nos los terminan cambiando por sus criptomonedas. Ahora sí vamos al grano. Para poder participar lo tenemos que hacer desde un celular, ya que todo se hace por medio de la app de Binance. Y lo primero que necesitamos hacer es crearnos una wallet en la Web3 de Binance, la cual es una wallet muy similar a MetaMask. Pero para no hacer este video tan largo, en el siguiente video les explicaré cómo crearnos esa wallet, al igual que todo el paso a paso para participar en estos Megadrops. Al ingresar aquí a la aplicación de Binance, nos vamos aquí arribita a la izquierda, donde está la imagen de Binance, y le damos aquí donde dice Megadrop. Como pueden ver aquí arriba, la cantidad a repartir eran 168 millones de Bounce Bit, representadas por las letras BB. Hubieron más de 822.000 participantes. Aquí podemos ver la información del proyecto, su sitio web, su white paper, en fin, todo lo que necesiten saber. Si nos vamos aquí a las misiones, podemos ver que inició el 25 de abril y terminó el 12 de mayo. La distribución se hizo hoy el 13 de mayo. Yo hasta el día 7 de mayo fue que cumplí con la misión, como lo pueden ver en la captura de pantalla que tomé de ese día. Amigos, si te está gustando este contenido, te agradezco me regales un me gusta, te suscribas y lo compartas, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho para que este canal siga creciendo. Adicional, en la descripción del video te dejaré un enlace a mi grupo de Telegram para que te unas. Eso sí, ten presente que por seguridad nunca les escribiré al privado. En este Megadrop había que cumplir con una condición y una misión, aunque no era obligatorio cumplir con las dos. La condición era tener bloqueados en staking BNB. ¿Por cuánto tiempo? Pues por mínimo 30 días. Aquí lo podemos ver en la pantalla.
a mí esto me favoreció, yo los tenía bloqueados desde mucho tiempo atrás, ya que esta es una forma de ganar en los launch pool, lo cual se los mostré en mi anterior video. Arriba les dejo un enlace por si no lo han visto. La misión era colocar en staking 0,0001 BTC en la aplicación descentralizada de Bouncebit. Para esto había que enviar BTC y BNB a la wallet Web3 de Binance a través de la red de BNB Smart Chain. Con $7 en BTC y $3 en BNB era más que suficiente, lo cual, como les dije, se los explicaré en el siguiente video. Para ver los 0,0001 BTC que puse en staking aquí en la aplicación de Bouncebit, le damos en conectar wallet y aquí arribita lo pueden ver donde dice My Stake. Esta era la misión, no había nada más que hacer, por eso le decía yo que la inversión pues era bastante pequeña. Es más, hasta con $8 era suficiente. ¿Por qué $8? Pues porque era más o menos como $6,5 en BTC, lo equivalente a ese 0,0001 BTC, y lo otro eran $1.5 de BNB para pagar las comisiones. Ahora, como podemos ver acá, la puntuación total fue de más de 2.000 millones y mi puntuación fue de 1056,5943, por lo cual me dieron de recompensa 83,5933 BB. Este puntaje proviene tanto de la cantidad que tengo bloqueada en staking como de los días que los tengo bloqueados, y también por el multiplicador y la bonificación por hacer la misión. Ahora les explico con números para que lo entiendan más fácilmente. Yo tengo en staking 0.2902 BNB. Como pueden ver ahí, la puntuación varía según los días. En mi caso, como los tenía bloqueados por 120 días, entonces lo multiplico por 130. Esto me daría 37,726. Y esto lo multiplicaríamos por el multiplicador de 1.5 por 1.5, que haría igual, y adicional le sumamos los 1000 puntos por haber cumplido con la misión, y por esto es que me dieron esa cantidad de puntos. Ahora, si sacamos cuentas de lo que me dieron, que fue 83,5933 dividido entre los 1056,5943, quiere decir que dieron aproximadamente 0,0791158 por cada 1000 puntos. Es decir, que si ustedes solamente hubiesen cumplido con la misión, se hubiesen ganado esos 1000 puntos de bonificación y por consiguiente pues hubiesen ganado estos 79,1158 Bouncebit. Ahora nos vamos a la wallet de Spot, que fue donde me los depositaron, y aquí podemos ver que actualmente esos 83,5933 BB equivalen a $37, y pues esto está muy pero que muy bien, porque yo lo máximo que he recibido con los launch pool ha sido $4, entonces recibir $37 pues me parece excelente. Si nos vamos aquí al trading, podemos ver que llegó a tener un costo de $0,6. Y si nos vamos aquí otra vez a la calculadora y lo multiplicamos por 0.6, quiere decir que estos Bouncebit llegaron a costar hasta $50. Ahora, muy seguramente esta cantidad, que pues como les dije me parece bastante bien, nos la dieron porque era el primer mega drop, entonces muy poco éramos los que estábamos participando, pero a medida que más gente vaya entrando, la cantidad a repartir se va a distribuir entre todos los participantes, y esto obviamente va a hacer que ganemos menos. ¿Qué voy a hacer yo con estos Bouncebit? Pues como ayer precisamente apenas terminó el periodo del Mega Drop, inició un nuevo launch pool, lo que voy a hacer yo es convertir estos BB en BNB. Entonces me voy aquí a convertir, busco aquí la moneda BNB, le doy aquí en máximo y podemos ver que por los 83,5933 me van a dar 0,062 BNB. Entonces le damos aquí en previsualizar y le damos en convertir. Entonces ahora, como les dije, lo que voy a hacer es llevarme estos BNB a hacer staking. ¿Para qué? Pues para ganar más NOC en el nuevo launch pool. Entonces nos vamos aquí a inicio, le damos arriba donde está la figurita de Binance y le damos aquí en Earn. Entramos aquí donde está BNB. Aquí tengo una pequeña cantidad de BNB, entonces los voy a retirar. Ahora sí me voy acá a bloquearlos, pero como siempre le he dicho, mi intención es acumular más BNB. Entonces los meto aquí a 120 días y ya le doy en confirmar.
Listo, ahora podemos ver acá que aparte de los primeros que bloquea 120 días, los 0,2902 con los cuales participé, también tengo estos 0,06284. De esta forma pues seguiré potenciando mi inversión, la cual hace 2 meses y medio cuando inicié eran $100 y como pueden ver ahora aquí en la aplicación de Binance son aproximadamente $209, es decir que ya he doblado mi inversión en menos de 3 meses. Bueno amigos, esto es todo por este video. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor déjanlo en los comentarios, que para ayudar es que estamos. Si te gustó, no olvides dejarme tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Nos vemos en una próxima.